Bueno, el enunciado del problema dice, se combinan 50 gramos de hidróxido de sodio. Entonces tenemos 50 gramos de hidróxido de sodio más 1 mol de ácido sulfúrico con el objetivo de obtener sulfato de calcio. ¿Cuántos kilogramos de sal se producen? Ese es el primer punto. Y el punto 2 dice qué cantidad de gramos, mililitros, moles y moléculas de agua se producen, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener la ecuación de formación, que es hidróxido de sodio más ácido sulfúrico, que forma sulfato de sodio más agua, ¿sí? ¿Está balanceada esta ecuación? No, ¿Por qué no? porque no. Por ejemplo, de un lado hay 2 de agua y del otro hay 3. Como 2 de agua. 2 moles. Hola. ¿Cómo 2 de hidrógeno decís? Sí, 2 hidrógenos, ¿sí? 2 hidrógenos acá y acá tenemos 3. Bien. Las ecuaciones ácido-base, a mí me resulta muy práctico balancear pensando de la siguiente manera, ¿sí? Por cada protón, o sea, cada protón se va a combinar con un oxidrilo, o mejor dicho, cada hidrógeno se va a combinar con un oxidrilo para formar una molécula de agua. Entonces yo necesito igualar los protones del ácido con los oxidrilos de la base, ¿sí? Acá yo tengo 2 y acá yo tengo 1, ¿sí? Entonces si yo pongo un 2 acá, voy a tener 2 oxidrilos y 2 protones que van a formar 2 moléculas de agua, ¿sí? Ahora chequeamos, ¿sí? Tenemos 2 sodios acá, 2 sodios acá, un azufre acá, un azufre acá, ¿sí? Después tenemos 4 oxígenos, 5, 6. Tenemos 2 oxígenos más 4, 6. Y acá tenemos 2 hidrógenos más 2, 4. Y acá tenemos 4 hidrógenos. ¿Ahora está balanceada la ecuación? sí. Bien. Entonces, vamos a colocar las masas molares y estequiométricas, ¿sí? ¿Cómo hacemos para calcular las masas molares y estequiométricas? Vamos a calcular de uno y el resto vamos a copiar nada más, ¿sí? ¿Cómo hago para calcular la masa molar del hidróxido de sodio? ¿Cómo hago para calcular? Sacamos de la tabla periódica. Correcto. Entonces me voy a la tabla periódica y miro que el sodio pesa 22,9898. Puedo poner 23,0, ¿sí? Ah, ok. Porque, o sea, si yo redondeo o no sé, 22,99 podría poner, ¿sí? Poco cambia. Podría poner 22,99, bueno, ya escribí 23, ¿sí? Después el hidrógeno tengo 22,99 sería más apropiado, ¿sí? Ah. Después tengo el hidrógeno, Ok. que tiene un rango ahí, ¿sí? Pero que podemos poner 1,01. Esto sería gramos por mol, ¿sí? Y el oxígeno, que pesa 16. 16, ¿sí? ¿Sí? Entonces, yo acá tengo un sodio, un oxígeno y un hidrógeno, ¿sí?
Entonces, yo estos valores voy a multiplicar cada uno por 1. ¿Sí? Si yo estuviese en el caso del ácido sulfúrico, por ejemplo, al hidrógeno lo voy a tener que multiplicar por 2 y al oxígeno lo voy a tener que multiplicar por 4. ¿Sí? Entonces, yo de esta suma saco 40,01 gramos por mol. ¿Sí? Este 0,1 es porque yo acá no tomé 99, ¿sí? Nosotros en el ejercicio vamos a usar 40, ¿está bien? Esta sería la forma de calcular. ¿Todos entienden esto? Sí, profe, se entiende. Y la masa, esto sería la masa molar. ¿Y la masa estequiométrica cuánto sería? Todo eso multiplicado por 2. Correcto, la masa estequiométrica va a ser igual a 40,01 gramos por mol por 2 moles. ¿Sí? Entonces, mol se va con mol. Esto hagan de cuenta que está continuado, ¿sí? No tengo espacio. ¿Sí? Me quedaría 80,02 gramos. La masa molar está en unidades de gramos por mol y la masa estequiométrica está en unidades de gramos. ¿Sí? Bien, entonces, reemplazamos este valor acá, pero en lugar de poner 80,02 vamos a usar 80, redondo, ¿sí? Porque acá arriba tomé mal el dato. ¿Está bien? El ácido sulfúrico pesa 98, ¿cuánto era? 98,08. El sulfato de sodio pesa 142,04 y el agua pesa 18,01 si no me equivoco, si no mal recuerdo. El agua pesa 18,01 que tengo que multiplicar por 2, ¿cierto? Entonces me Sí, da 36. O sea, yo uso siempre el hidrógeno, le pongo 1 nomás, siempre uso 1. sí, Y a mí me da 36. 36. Bueno, pero fíjate, yo lo que tengo que asegurarme acá es que las Claro, masas, claro. que todas las masas me den igual, ¿entendés? O sea, si yo usé uno acá, tengo que usar uno acá y uno acá. Entonces acá ya no me quedaría 80, Claro. me quedaría menos, ¿sí? Me quedaría 79,99, ¿sí? Estoy viendo que acá me debería quedar más arriba por el redondeo. Porque yo este redondeé para arriba y este no. ¿Sí? 0,2. Son 6, 0,6 voy a poner acá. ¿Está bien? Acá redondeé, ¿saben por qué? Estoy haciendo un redondeo porque yo acá redondeé para arriba y acá me da más abajo el valor, ¿sí? Si esto nosotros reemplazamos de esta forma y calculamos cada uno con el mismo valor y utilizamos el mismo redondeo, no van a tener este problema. Lo que yo estoy tratando de hacer acá es asegurar que esta suma y esta suma sean iguales, ¿sí? Entonces, si yo hago 80, no sé si llegan a ver mi calculadora ahí, 80 más 98,08, esto me da 178. Esto me da 178,08 gramos, ¿sí? Y este lado, si sumo 142,06 más 36,02, me da el mismo resultado, ¿sí? Yo justamente modifiqué este redondeo para que la suma dé igual. O sea, esta suma y esta suma. ¿Por qué es importante que esa suma dé igual?
porque significa que está balanceado. Sí. Y dicho de otra forma, ¿qué implica que esté balanceado? ¿Qué significa que esté balanceado? Tengo la misma cantidad de reactivo y de producto. Sí, claramente, acá vemos que tiene la misma cantidad de residuos de productos. Y otra vez más, ¿qué significa eso en términos más teóricos? ¿Que se cumple qué ley? De conservación de la masa. Perfecto. ¿Y qué dice la ley de conservación de la masa? Fíjense cómo le estoy repreguntando como 4 veces, o 3, no me acuerdo, con el objetivo de que entendamos en profundidad qué significa lo que estamos calculando, ¿sí? Porque ustedes después me dicen, no, profe, ustedes después me dicen, no, profe, pero yo tomé mal el redondeo nomás acá. No, es un error grave si toman mal de una forma un redondeo. Ustedes tomen de una forma el redondeo de un lado y de otra, del otro lado lo tomen distinto, no es un error grave ese en sí mismo. Pero que ustedes no puedan tener en claro por qué esto les da igual o les da distinto, eso sí es grave. ¿Sí? ¿Qué dice la ley de conservación de la masa? Que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Perfecto. ¿Y qué ocurrió acá? Acá estos reactivos reaccionaron entre sí para transformarse en otros productos, en otros compuestos, ¿cierto? Hubo acá una transformación. Esto podríamos decir que era en un tiempo pasado y esto es lo que ocurrió después mediante esta mezcla, ¿sí? Entonces, ustedes mezclaron una cantidad de materia que reaccionó entre sí sin destruirse ni crearse, produciendo estos productos. Entonces, como no se creó ni se destruyó materia, necesariamente la masa de reactivo tiene que ser igual a la masa de productos, porque estamos hablando de la misma cantidad de materia en un periodo previo y en un periodo posterior, en un momento previo y en un momento posterior, eso quise decir. ¿Está claro eso? Sí, profe. ¿Se entendió? Bien, perfecto. ¿Sí? Bien, esto tiene unidades de gramos y gramos. Ahora, el enunciado decía que nosotros mezclábamos 50 gramos de hidróxido de sodio y un mol de ácido sulfúrico. La pregunta sería, ahora que nos dice cuántos kilogramos de sal se producen, ¿cómo tendríamos que ver cuántos kilogramos de sal se producen? Está en la sal. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Vieron el video de Una regla de 3. una regla de 3 simple? ¿Entre qué y qué? Por ejemplo, entre la cantidad de gramos de hidróxido de calcio y el porcentaje ¿Cuál porcentaje de pureza. para mí. Claro, ese era con el 80%, eso no lo noté. Eso no lo noté, 80%, ¿sí? Está bien. Entonces ahí vamos a calcular la cantidad de gramos de hidróxido de sodio puro. ¿Todos tienen en claro qué es el concepto de pureza? ¿Qué significa que una muestra sea 80% pura?
¿Sería lo que va a reaccionar? Se me hace, profe. Sí, sí, pero no es ese el concepto de pureza. O sea, es efectivamente lo que va a reaccionar, pero yo puedo tener una impureza que también reaccione. ¿Me explico? ¿Sí? A ver, los reactivos químicos se obtienen mediante reacciones de este tipo o de otro tipo, ¿sí? Y al final, en general, uno tiene un producto que es el principal, pero hay veces que tenemos dos productos, como acá, por ejemplo. ¿Sí? En este caso, el segundo producto es agua. Y yo bien podría secar esto, ¿sí? Y deshacerme del agua, y me quedaría con este producto puro, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero imagínense que yo no pueda hacer ese proceso porque este se me descompone. Imagínense, ¿sí? Entonces, al final, yo voy a tener un producto que no está puro. Está impuro porque está mezclado con este. Y que yo diga que un producto o un reactivo tiene que ver con cada ecuación. Este compuesto acá bien podría ser el reactivo de otra ecuación, ¿sí? De otra reacción. Yo después mezclo esto con otra cosa y estaría hablando de un reactivo, ¿sí? Entonces, el concepto de pureza está relacionado justamente con cuánto de lo que yo tengo dentro de un frasco, de mi compuesto, es realmente ese compuesto, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una muestra que es, supongamos que esta es la muestra, ¿sí? Yo voy a tener un 80% que va a ser efectivamente hidróxido de sodio, y voy a tener un 20% que es impureza, que no sé qué es, ¿sí? No sé, puede ser otro compuesto, puede ser agua, puede ser humedad, por ejemplo, o puede ser algún reactivo que quedó sin reaccionar en el proceso de fabricación, ¿sí? O no sé, otro compuesto que se generó en paralelo, y no a través de la reacción principal, sino que acá se produjo otra cosa, porque había en el aire presencia de oxígeno, por ejemplo, y eso generó que parte de uno de estos acá genere otra cosa. No sé en realidad qué es esta impureza, ¿sí? O por lo menos no viene al caso en este momento. Si uno mira un frasco de reactivo, sí te va a decir hidróxido de sodio 99,8%, y ahí te dice que otros compuestos también pueden estar presentes, ¿sí? Entonces, si yo tengo que mi muestra total son 50 gramos, ¿sí? El 80% de 50, ¿cuánto sería? Vamos, ¿Cuánto? El 80% de 50, profe. Sí, ¿cuánto sería? 40 gramos. 40 gramos dice Letuan, si no me equivoco, ¿no? ¿Sí? ¿Y de impureza cuántos gramos tengo entonces? 10 gramos. 10 gramos, ¿sí? Esta impureza podemos calcular como el 20% de 50 o como la resta, ¿sí? De cualquiera de las dos formas estaría bien, ¿sí? Capaz que si se le ocurre una tercera forma también estaría bien. ¿Está bien? Entonces, yo lo que tengo en mi frasco, o en mi cuchara, o en mi vaso de precipitado, son 50 gramos, pero los que realmente va a reaccionar, que es hidróxido de sodio, son estos 40 gramos, ¿sí?
Acá voy a escribir una OH puro, voy a escribir acá. ¿Está? Bien. Entonces, ¿y ahora qué tengo que hacer? Ya sé cuánto reactivo puro de dióxido de sodio tengo. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Miraron el video tutorial de reactivo limitante? Tenemos que sacar los kilos de sal. ¿Cómo harías eso? Haría un cálculo con lo que me dio de los cálculos de estequiometría con la pureza que recién sacamos. Claro. Por Pues sí, ejemplo, si yo tengo 80, te escucho. claro, Decime, sí, decime. o sea, si 80 gramos me da 142,6 de sal, ¿cuánto me daría con 40 gramos? Perfecto. ¿Y el ácido sulfúrico? ¿Cómo? ¿Qué hago con el ácido sulfúrico? Porque yo tengo un mole de ácido sulfúrico acá. Ese cálculo que vos dijiste sería correcto, pero yo podría hacer el mismo cálculo con el ácido sulfúrico. ¿Sí? Si yo con un mol de ácido sulfúrico obtengo esto, con la cantidad que tengo acá, que casualmente es un mol, ¿cuánto voy a obtener? Y bueno, la misma cantidad. Entonces yo también ya Claro, podría claro. decir, ya obtuve, esta va a ser la cantidad, porque con un mol obtengo esto. ¿Cómo yo sé qué resultado Claro. es el correcto? Si el que obtengo a partir del ácido sulfúrico o el que obtengo a partir del hidróxido de sodio. El resultado correcto a través de los 80 gramos o del mol. O Exacto. sea, depende de cómo yo hago la ecuación. Claro, vos podés hacer las dos formas. Y vos podés hacer una forma y tu compañero puede hacer otra forma y les va a dar resultado distinto. ¿Cuál es el correcto? Sería depende de cuál reactivo quiero saber, profe. A ver, yo quiero saber, no importa de cuál reactivo yo quiero saber cuánta sal se va a producir. No es que, a ver, no es que uno dice, depende de qué reactivo yo tengo en cuenta. La cantidad de sal que se produce es una sola. Yo puedo calcular mediante este o mediante este. Uno de los dos está bien y el otro está mal. Pero ¿cómo yo sé cuál está bien y cuál está mal? Bueno, definitivamente no miraron el video tutorial de reactivo limitante, o no lo entendieron, o no les quedó, o no hicieron ejercicio al respecto, ¿sí? Yo les pregunto una cosa. Si yo tengo 2 fetas de fiambre y 100 kilos de pan, ¿cuántos sándwiches puedo hacer? 2. Y si yo calculo con los 100 kilos, ¿está bien o está mal ese cálculo?
Está mal porque no me sobra, Me sobra pan y me falta fiambre. claro. Bueno, ¿y vos cómo Sí, sí. sabés eso? Porque comparaste entre los reactivos, entre comillas, ¿sí? Comparaste cuánto vos necesitas de fiambre y cuánto vos necesitas de pan para producir un sándwich y te diste cuenta que tu reactivo limitante es el fiambre. ¿Y qué es el reactivo limitante? Es el que determina la cantidad de producto que se va a poder obtener. ¿Por qué? Porque es el que limita la reacción, por eso es el reactivo limitante. ¿Sí? ¿Y por qué limita la reacción? Porque está en menor proporción estequiométrica. ¿Sí? En esta ecuación supuesta que dijimos del fiambre y los sándwiches, el fiambre y el pan, yo necesito por cada fiambre 2 panes. ¿Sí? Yo tengo 100 kilos de pan, o sea, ni hace falta la comparación. Tengo reactivo en exceso, pan. ¿Sí? El pan es un reactivo en exceso. Tengo cantidad suficiente de ese reactivo. Entonces yo calculo directamente con la cantidad de fiambre. Pero si yo le dijera, yo tengo 5 panes, ¿sí? Y tengo 8 fetas de fiambre, ¿sí? Vamos a pensar bien primero. Tengo 5, dije 5 panes recién. Suponga Sí, que sí. tengo 10 fetas de pan, ¿sí? 10 fetas de pan. ¿Sí? Pan lactal o pan de molde, ¿sí? 10 fetas de pan. 10 rodajas. Y 8 fetas de fiambre. ¿Sí? ¿Cuántos sándwiches puedo hacer? 8. ¿Por qué 8? Porque tengo Porque 8 fetas. ¿Y ustedes cómo hacen el sándwich? Yo tengo 8 fetas de fiambre y tengo 10 rodajas de pan. ¿Cuántos sándwiches puedo hacer? Son 5 sándwiches, profe. ¿Por qué? Porque cada uno lleva 2 panes Y entonces, y ¿qué va a tengo pasar? solo 10. Y tengo solo 10, decís vos. Tengo solo 10, dijiste vos. Sí, pero 10 es más grande que 8. Pero vos dijiste tengo solo 10. ¿Por qué tenés solo 10? ¿Qué significa que tengas solo 10? ¿Que este se termina antes o se termina Que después? Es el reactivo limitante. se va a terminar antes. Correcto, se va a terminar antes, ¿sí? Entonces, si yo tuviese una ecuación de esto, sería algo así, como un fiambre más 2 panes forman un sándwich. ¿Sí? Y ahora yo les pregunto, bien podría yo calcular acá con un 8 y hacer la de 3 simple, ¿sí? Si con un fiambre obtengo un sándwich, con 8 fiambres, ¿cuántos sándwiches voy a obtener? 8, 8 dijeron algunos de ustedes. Y esa respuesta sería correcta o incorrecta. Incorrecto. Incorrecta, porque yo estoy utilizando el reactivo en exceso.
en ese caso. ¿Sí? ¿Y cómo yo sé cuál de estos dos es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso? Porque me sobra Pero ¿cómo el sabes que te exceso. sobra? ¿Cómo sabes que te sobra? Yo voy a tener que comparar entre los reactivos. ¿Sí? Acá, entre estos dos voy a tener que comparar. Para saber cuánto tengo y cuánto necesito. ¿Sí? Yo de acá voy a hacer una comparación entre reactivos para ver con esta información cuál está en exceso y cuál está limitando la reacción. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Yo sé que por cada fiambre yo necesito 2 panes. ¿Sí? Ahora, yo tengo 8 fiambres. ¿Sí? Esto es lo que yo tengo. ¿Sí? Yo, para que reaccionen todos los fiambres, reaccionan entre comillas, ¿sí? Que reaccionen todos los fiambres, ¿cuántos panes necesitaría? Para que reaccionen todos necesitaría 16 panes. 16 panes, correcto. 16 panes. Esto es lo que yo necesito. ¿Sí? Yo necesito 16 panes. ¿Cómo llego a esto? 8 por 2 dividido 1. ¿Sí? Perfecto. Ahora bien, yo necesito 8 panes, pero yo tengo 10. O sea, tengo 10, necesito 16. Entonces, voy a escribir acá. Tengo menos de lo que necesito. Dicho de otra forma, necesito más de lo que tengo. Tengo menos, necesito más. ¿Cuál sería el reactivo limitante acá? ¿El pan o el fiambre? El pan. El pan, correcto. ¿Sí? Entonces, como tengo menos de lo que necesito, este sería el reactivo limitante. ¿Sí? Dicho de otra forma, si yo tengo un fiambre, ¿sí? 2 panes. ¿Sí? Por cada fiambre necesito 2 panes. Ahora bien, yo tengo 10 panes. ¿Sí? Esto es lo que tengo. ¿Cuántos fiambres yo necesitaría para que reaccionen los 10 panes? 5. 5. ¿Cómo llego a ese número? 10 por 1 dividido 2. ¿Sí? Me da 5 fiambres. Esto es lo que yo necesito. ¿Sí? ¿Sí? Pero yo tengo 8. ¿Sí? Que sale acá. Tengo 8. Entonces, tengo más de lo que necesito. ¿Sí? Entonces, como tengo más de lo que necesito, el fiambre es el reactivo en exceso. ¿Sí? Ahora bien, ¿con cuál de los dos yo voy a calcular la cantidad de sándwiches que puedo hacer?
Ya me dijeron hoy la respuesta. Pero quiero que me la repitan. Con el limitante. Con el limitante, correcto. Con el reactivo limitante, porque va a ser el que se termina primero. ¿Sí? Entonces yo de acá, de esta misma ecuación, ahora, acá yo estuve relacionando entre reactivos. ¿Sí? Yo puedo relacionar reactivo con producto. ¿Qué reactivo? El limitante. Y de esa forma calculo cuántos sándwiches voy a tener. O sea, yo sé que 2 panes a mí me sirven para obtener un sándwich. ¿Sí? Y con 10 panes, ¿cuánto voy a obtener? ¿Sí? 5 sándwiches. Y esa sería mi respuesta. ¿Está bien? Entonces, nosotros en el ejercicio que estábamos haciendo recién, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que hicimos acá. Comparar entre reactivos y ver cuál de los dos está en menor proporción estequiométrica. ¿Sí? Una vez que sepamos cuál de los dos está en menor proporción estequiométrica, ese que sería el reactivo limitante va a ser el que yo utilice para calcular la cantidad de producto. ¿Está bien? Me imagino que toda la tarde van a estar haciendo ejercicio de estequiometría, porque así como están ahora, así ustedes no sé si están en condiciones de aprobar. Por lo menos por la información que yo rescato por su participación, ¿sí? Capaz estoy equivocado, capaz usted, esto lo que le estoy diciendo parece una pavada, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que comparar? Tengo que comparar entre reactivos, dijimos. Chicos, ¿están ahí? O sea, ¿ustedes están siguiendo, están con su cuadernito al lado haciendo los cálculos o están mirando su teléfono o la compu y tratando de que lo que yo diga ingrese a su cabeza y se quede ahí para el examen de mañana? O sea, necesito que usted me responda porque si no, realmente vamos a estar 4 horas acá y no hace productiva la clase. ¿Qué tenemos que hacer ahora, chicos? Tenemos que hacer un cálculo con el hidróxido de sodio ¿Y con cuál más? y con la sal. Y con la sal, para calcular cuánta sal obtuvimos. Sí. Junto con la pureza que recién sacamos. Perfecto. ¿Y el ácido sulfúrico? No, porque ese sería nuestro reactivo en exceso, digamos. ¿Y por qué? ¿Cómo sabes que está en exceso? ¿Cómo sabes que un reactivo está en exceso acá? ¿Cómo vos sabías cuál estaba en exceso y cuál era limitante? Porque comparabas entre la cantidad de reactivos, reactivo 1 y reactivo 2. Comparaste reactivo 1 con reactivo 2 para darte cuenta cuál tenías más de lo que necesitabas, o viceversa. ¿Sí? ¿Vos ya hiciste la comparación entre sulfúrico y hidróxido de sodio? No, la comparación no la llegué, o sea, lo hice ya mecánicamente, por así decirlo. A ver, ¿y cómo sería tu cálculo mecánico o mental? Si 80 gramos de hidróxido me da 142,04,
de sal, ¿cuánto me daría con 40 gramos? Sí, perfecto, pero vos ya estás calculando la cantidad de sal, dando por hecho de que tu reactivo limitante es el hidróxido de sodio. Pero vos estás dando por hecho algo que no sabés si es así. Vos estás asumiendo que el hidróxido de sodio es el reactivo limitante. ¿Qué pasa si yo te digo que, cómo vos sabés que el hidróxido de sodio es limitante y no el ácido sulfúrico? No sé, profe. ¿Acá qué hicimos? ¿Cómo nosotros sabíamos si el fiambre o el pan era el que determinaba la cantidad de sándwiches? Comparábamos entre la cantidad de fiambre y la cantidad de pan. Comparábamos entre los reactivos. Comparábamos entre los reactivos. Y después recién calculábamos la cantidad de productos. Acá tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que comparar entre los reactivos. ¿Sí? Yo sé que 80 gramos de hidróxido de sodio reaccionan con un mol de ácido sulfúrico. ¿Sí? Entonces, 40 gramos de hidróxido de sodio, que es lo que yo tengo, ¿con cuántos moles de ácido van a reaccionar? 40 por 1 dividido 80 me da 0,5. ¿Sí? Esto es lo que yo necesito. ¿Sí? Yo necesito medio mol. Y tengo un mol. ¿Sí? Yo tengo un mol y necesito medio mol. O sea, tengo más de lo que necesito. Tengo más de lo que necesito. Este sería el reactivo en exceso. No, pará. Sí, está bien. Sería el reactivo en exceso. ¿Sí? Y si, dicho de otra forma, si nosotros miramos esta ecuación acá, esta primera parte, ¿sí? Yo, con un mol de ácido sulfúrico, que es lo que tengo, necesito esta cantidad. ¿Sí? Necesito, esta es la cantidad que yo necesito de hidróxido de sodio también. ¿Sí? Pero yo tengo solo 40 gramos. O sea, tengo menos de lo que necesito. Voy a escribirlo acá de vuelta. ¿Sí? Si yo, un mol de ácido sulfúrico, que es lo que yo tengo, reaccionan con 80 gramos de hidróxido de sodio. Esto que yo tengo reacciona con esto, que es lo que yo necesito. Pero yo tengo 40 gramos. Entonces, tengo menos de lo que necesito. Este sería el reactivo limitante. ¿Sí? Entonces, ahora que yo sé cuál es el reactivo limitante, puedo calcular la cantidad de sal que obtengo. ¿Sí?
Pero yo antes no tenía la certeza de que el hidróxido de sodio estaba en menor proporción estequiométrica. O por lo menos no tenía una evidencia clara de cuál era, un cálculo que dé fe de que ese era el reactivo limitante. ¿Está bien? Sí, profe. Entonces, ahora, si volvemos al enunciado, el enunciado dice cuántos kilogramos de sal se producen, ¿sí? Yo sé otra cosa. Fíjense que acá yo comparé entre gramos y moles, ¿sí? Esto se puede hacer, ¿sí? Como yo acá mi dato del hidróxido tengo en gramos, yo acá tomo los gramos de la ecuación estequiométrica. Y como acá mis datos, el ácido sulfúrico tengo en moles, tomo esta cantidad de moles de la ecuación estequiométrica, ¿sí? Que sería 1 en ese caso. Entonces yo ahí utilizo el que a mí más me convenga, digamos, para hacer mi comparación. Si no, tendría que pasar estos moles a gramos y sería un paso adicional innecesario. Bien. Mi enunciado decía cuántos kilogramos de sal se van a producir, ¿sí? Entonces, ahora voy a utilizar mi reactivo limitante para calcular la cantidad de sal. ¿Cómo hago ese cálculo? Estaba correcta la forma que habían dicho antes, ¿sí? Que con 80 gramos de hidróxido de sodio, yo obtengo 142,06 gramos de sulfato de sodio. ¿Sí? Entonces, con 40 gramos de hidróxido de sodio, ¿cuánto voy a obtener? ¿Sí? ¿Cuánto les da acá? 71,03. 71,03 gramos de sal. ¿Sí? El enunciado me pide que yo dé el resultado en kilogramos. ¿Sí? Entonces, yo lo que puedo hacer es que la cantidad de sal es igual a 71,03 gramos. ¿Sí? Y yo acá puedo decir, como puedo usar el factor unitario, ¿sí? Como yo sé que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos, ¿sí? Yo divido ambos miembros por 1000 gramos y la igualdad se sigue manteniendo, ¿cierto? ¿Sí? Gramo se va con gramo, 1000 se va con 1000 y esto me queda igual a 1. ¿Sí? Y si yo multiplico esto por 1, se mantendría la igualdad. ¿Sí o no? Cualquier número multiplicado por 1 te da el mismo número. Entonces, multiplicar esto por 1 sería lo mismo que multiplicar por 1 kilogramo dividido en 1000 gramos. ¿Sí o no? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Entonces, ahora yo gramos, simplifico con gramos y el resultado me queda en kilogramos. Te daría 0,071. 0,07103 kilogramos. Sí. ¿Está bien? Esto sería el punto A del enunciado.
enunciado. En realidad dice otro número ahí. Este sería el punto A. El punto B me dice qué cantidad de gramos, mililitros, moles y moléculas de agua se producen, ¿sí? Para saber la cantidad de gramos de agua, yo puedo partir de vuelta de la ecuación estequiométrica y decir que con 80 gramos de hidróxido de sodio, yo obtengo 36,02 gramos de agua. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, Sí. Yo digo que con 80 gramos de hidróxido de sodio obtengo 36,02 gramos de agua. ¿Sí? Y con 40 gramos de hidróxido de sodio, ¿cuánto voy a obtener? ¿Cuánto le da? Ahí ya. 18,01. Correcto, ¿sí? Esta es la cantidad de gramos de agua. Ahora, ese es el primer punto, ¿sí? Otro punto me pedía... Ay, espera que me perdí acá el enunciado. Un segundo. Los mililitros. Sí, pero se me perdió... Quiero leer el enunciado. Residuo limitante. Este era de pureza, ¿cierto? ¿O de cuál era? Lo que estábamos haciendo sí era de pureza. Dice qué cantidad de gramos y qué cantidad de mililitros. ¿Cómo lo hago para calcular la cantidad de mililitros de agua? Necesito algo que me relacione los gramos de agua con los mililitros de agua. Algún tipo de equivalencia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué equivalencia yo tengo que me relaciona entre gramos y mililitros? ¿Puede ser la densidad o no? Sí. ¿Qué es la densidad? La densidad igual a la masa sobre volumen, ¿sí? Y en el caso del agua, Sí, la densidad es igual a 1 gramo por mililitro. ¿Sí? Entonces, yo tengo que la cantidad de agua es igual a 18,01 gramos, ¿sí? Si yo esto lo divido por la densidad, ¿sí? Me queda 1 gramo sobre mililitro, gramo se va con gramos y el resultado me queda en mililitros. ¿Sí? Numéricamente igual. ¿Está bien? Esto bien lo podríamos haber puesto el resultado directamente, ¿sí? Pero es importante que sepan hacer este calculito porque en soluciones no siempre es 1 gramo por mililitro, ¿sí? Entonces, este sería una respuesta, esta sería otra respuesta, ¿sí? Después, otra cosa que pide es la cantidad de moles de agua. ¿Cómo calculo la cantidad de moles de agua?
¿Puedo utilizar esta ecuación estequiométrica o no? Sí. ¿Cómo haríamos? Podría ser que si con 80 gramos de hidróxido me dan 2 moles de agua, ¿cuánto me daría con 40? Correcto, está perfecto. Esa es una forma de hacer, ¿sí? Otra forma de hacer sería esta cantidad de gramos de agua, yo la puedo pasar a moles. ¿El resultado debería ser el mismo o no? Yo sé que obtengo esta cantidad de gramos de agua, pero estos gramos de agua son una cantidad de moles determinada, ¿cierto? ¿Podría hacer el cálculo de esa forma también o no? Sí, se podría. Debería dar el mismo resultado, ¿cierto? Sí. Bueno. ¿De qué forma prefieren hacer? Puede hacer como usted dijo, profe. ¿De esta acá? Sí. Bueno, entonces nosotros decimos, tenemos que mirar acá la masa molar del agua, ¿cierto? ¿Sí? Esta es la masa estequiométrica. La masa molar tenemos que calcular y nos va a dar 18,01. Yo sé que un mol de agua es igual a 18,01 gramos de agua, ¿sí? Entonces, 18,01 gramos de agua, ¿cuántos moles van a ser? Y uno, ¿sí? ¿Se entiende? Otra forma, que es exactamente igual, es multiplicar por un factor unitario acá. Si yo sé que un mol es igual a 18,01 gramos, ¿sí? Si yo divido ambos miembros por 18,01 gramos, ¿sí? Esto se me cancela y me queda igual a 1. Si yo a esto lo multiplico por esta relación, me va a quedar el resultado 18,01 gramos por un mol sobre 18,01 gramos. 18,01 se va con 18,01, el resultado me queda igual a un mol. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas, estas dos formas estarían bien, y la forma que dijo la compañera también estaría bien, ¿sí? Si yo hago de acá, con 80 gramos obtengo 2 moles, con 40, ¿cuánto voy a obtener? El resultado sería 40 por 2 dividido 80, ¿cierto? También me da un mol. No sé si se llega a ver ahí. Pero es una, o sea, 80 por 2 dividido 1. Perdón, 40 por 2 dividido 80. ¿Sí? ¿Vamos? Profe, Sí. a mí se me cortó una parte y cuando usted hizo un mol de agua es igual a 18,01 gramos de agua. ¿De usted dónde sacó el primer un mol? Arriba. De la masa molar del agua. De la masa molar del agua que sale de esta fórmula. ¿Sí? De esta fórmula. Vos mirás la masa del hidrógeno por 2 y la masa del oxígeno por 1. ¿Sí? Esto te da 1,01 y esto te da 15,99 por 2 por 1. ¿Sí? Esto te da 2,02, esto te da 15,99 y el resultado te da 18,01. Ah, ahora entendí. ¿Está? Sí, gracias, profe. El número de moléculas, ¿cómo calculan el número de moléculas?
Ese no sé, profe. Bueno, el número de moléculas, para saber el número de moléculas tenemos que apelar a el número de Avogadro, ¿sí? ¿Qué dice el número de Avogadro? Me parece que se me está por terminar la batería del teléfono. Un segundo. Uy, 3%. El número de Avogadro dice que ¿se acuerdan qué dice el número de Avogadro? ¿Qué significa? ¿Se acuerdan o no? El número de Avogadro tiene todo que ver con el concepto de mol también, ¿sí? ¿Qué es un mol? ¿Qué es un mol, chicos? Chicos y chicas. ¿Sí? Un mol, Unidad de medida ¿sí? Unidad de medida de qué? ¿Qué mide? de los elementos, o sea, de la ecuación. Tibio, ¿no? A ver, yo te digo, los gramos, el gramo, es una unidad de medida, ¿cierto? ¿Qué mide el gramo? Una cantidad ¿De qué? Todas las de unidades la De masa. sustancia. de masa, ahí está, de masa, ¿sí? Los mililitros, ¿qué miden? Volumen. Volumen, ¿sí? El metro, ¿qué mide? Distancia. Longitud, correcto. ¿Y los moles qué miden? Los moles miden cantidad de materia, ¿sí? Es parecido al gramo, pero no es igual. ¿Por qué? Porque un mol es una determinada cantidad de partículas que pueden ser átomos, moléculas o iones, ¿sí? Por eso pongo partículas acá de forma genérica, que hace que la masa atómica sea igual a la masa de un mol. O sea, la masa de un mol es una determinada cantidad de átomos que hace que la masa atómica de un átomo, valga la redundancia, sea igual a que la masa molar sea igual a numéricamente ese mismo valor. ¿Sí? Entonces, un átomo tiene una masa muy pequeña en gramos, ¿cierto? Muy pequeña, al punto que no la podemos pesar con los instrumentos que hoy por hoy conocemos, con una balanza, por ejemplo. No puedo pesar un átomo de agua, ¿sí? Pero si yo pongo 2 átomos, va a aumentar la masa. Si yo pongo 3 átomos, va a aumentar la masa. Y si yo sigo colocando más átomos, va a llegar a un punto en que esa cantidad de materia, la masa de esa cantidad de materia, sea igual
numéricamente hablando, a la masa de un átomo, el número, ¿sí? Un átomo pesa esos valores, este valor que nosotros dijimos, 18,01, nosotros miramos la tabla periódica y nos aparece ese número, pero ese número en realidad es la masa de un átomo de hidrógeno y la masa de un átomo de oxígeno, ¿sí? Este multiplicado por 2, este multiplicado por 1 y sumado, ¿sí? Pero, como este número sería la masa de un átomo, si nosotros tomamos este número en las unidades que nos aparecen en la tabla. Pero como nosotros nos estamos refiriendo a un mol, numéricamente el número es el mismo, ¿sí? Acá estaríamos hablando de unidad de masa atómica y cuando yo me refiero a un mol me estaría refiriendo a gramos, ¿sí? Entonces, ¿qué cantidad de partículas hace que la masa de un átomo sea igual a la masa en gramos? ¿Sí? 6,022 por 10 a la 23 partículas, ¿sí? Son un mol. Y si yo tengo esta cantidad de partículas, la masa de una partícula va a ser numéricamente igual a la masa en gramos de esta cantidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Una partícula pesa 18,01 si es de agua, y un mol de partículas pesa 18,01 gramos. O sea, una partícula pesa 18,01 unidades de masa atómica y un mol pesa 18,01 gramos. Numéricamente el mismo valor, pero en este caso estoy hablando de una partícula y en este caso estoy hablando de esta cantidad gigantesca de partículas. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, como yo justo y casualmente, entre comillas, tengo un mol de agua acá, que es lo que yo obtuve, ¿sí? Yo voy a tener esta cantidad de partículas, que es lo que me pide el enunciado. ¿Qué cantidad de gramos, mililitros, moles o moléculas de agua se producen? Esta cantidad de moléculas de agua son las que yo produzco. Y si yo hubiese obtenido otro número, por ejemplo, 2 moles de agua, ¿qué tendría que hacer? Multiplicar a este número por 2. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Y con eso tendríamos resuelto el punto 4b del problema. ¿Tiene alguna otra consulta? Profe, yo tengo consultas, pero sobre el segundo parcial, si se puede resolver, o si no, espero la otra clase. La otra clase no. Bueno, O me puedes hacer por privado si querés, como quieras, pero ahora no porque hay muchos de tus compañeros que están repasando para el examen de mañana. ¿Sí? Prioridad y urgencia es eso ahora, ¿sabes? dale. ¿Tiene alguna otra consulta? Yo no, profe. Bueno.
para el parcial de mañana, los temas que van a entrar ya saben cuáles son igual, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Todo lo que sea tabla periódica. ¿Sí? Que tiene que ver con esto que hablábamos recién, el concepto de mol, molécula, la masa molar y todo eso entra acá, que es donde nosotros vemos la cantidad o sea, los elementos, cómo están distribuidos, cuáles son metales, cuáles no son no metales, ¿sí? Es poco probable que nosotros le hagamos una pregunta de acá, o sea, que yo les diga, no sé, cuál es el grupo y pedido del oxígeno. Es difícil que yo le pregunte eso, pero ustedes van a necesitar saber leer la tabla periódica para responder lo otro, ¿sí? Para poder calcular una masa atómica, para poder una masa molar, digo, ¿sí? O sea, van a necesitar saber usar la tabla periódica, ¿sí? Formulación, ¿sí? ¿Qué formulación? Esto que hablábamos recién, por ejemplo, el enunciado acá me decía, voy a compartir acá un ratito, el enunciado me dice, se combinan 50 gramos de hidróxido de calcio. Che, era hidróxido de calcio, yo hice el ejercicio como que fuese hidróxido de sodio, ¿no? Recién me estoy dando cuenta. Sí, pero como ya seguimos con eso, yo no había dicho nada. Bueno, les pido disculpas, en realidad todos los cálculos que hicimos están mal. Todos los cálculos que hicimos están Sí. mal. Procedimentalmente está bien, pero les va a dar distinto a ustedes si lo hacen con calcio, ¿no? Sí, pero lo importante era más que nada saber el proceso. Bueno, me acabo de dar cuenta. La verdad que no había notado. Bueno, justamente, ese sería un error de formulación, ¿sí? Sí. Si yo leo hidróxido de calcio y yo pongo la fórmula NaOH, está mal. ¿Sí? Está mal. Yo tengo que saber que hidróxido de calcio es otro compuesto. ¿Sí? ¿Cómo yo, a partir de un nombre, obtengo una fórmula química? Eso es formulación. Y eso tiene sus reglas. ¿Sí? ¿Sí? Formulación y nomenclatura son dos cosas que vienen juntas, ¿sí? Nomenclatura es el proceso de nombrar a partir de una fórmula y formulación es el proceso de escribir una fórmula a partir de un nombre, ¿sí? Estas dos cosas van para un lado, o sea, no pueden saber uno sin saber el otro y viceversa, ¿sí? Entonces acá van a tener las reglas de formulación y nomenclatura que a mí me dicen, bueno, si un compuesto tiene tal ecuación, va a ser un ácido o un hidróxido o un óxido o una sal, ¿sí? Y por lo tanto se nombra de tal forma. O dicho de otra forma, si un compuesto tiene tal nombre, ¿sí? Hidróxido de tal cosa, ácido tal cosa, sulfato tal cosa. Yo con esa información que me da el nombre, yo puedo saber si es un compuesto o es otro, y si se escribe de una forma o de otra, ¿sí? Y leyendo la tabla periódica y mirando los estados de oxidación que tiene el metal y el no metal, yo voy a poder escribir esta fórmula o saber el nombre a partir de la fórmula y viceversa, ¿sí? Eso van a tener que saber para mañana, ¿no? ¿Sí? Después balanceo. Lo que hablamos hoy de la ley de conservación de la masa, ¿sí? De lograr que una ecuación esté balanceada, que tenga la misma cantidad de moles y de átomos de ambos lados. De moles, átomos y gramos, digamos, ¿sí? ¿Sí? Estequiometría, que es lo que vimos recién, de, de cálculo de producto a partir de reactivo, o viceversa, ¿sí? Yo le puedo preguntar también cuánto reactivo voy a necesitar si quiero obtener tantos gramos de sal, por ejemplo. ¿Sí? Después pureza, rendimiento y reactivo limitante.
Todas estas cosas son parte de lo que es estequiometría. ¿Sí? Y creo que eso es todo. No sé si me olvido de algo más en el primer parcial. Creo que eso es todo, profe. Bueno, ¿tiene alguna duda más respecto a esto? ¿No? Yo no, profe. Gracias por la ayuda. Ok, dejamos acá entonces, ¿sí? Antes de terminar, les quería comentar, bueno, que reenviaron ahí en el grupo de química un flyer con información sobre una clase de consulta que da la gente de Frehualpa esta tarde, ¿sí? Simplemente para avisarles que eso lo organiza Frehualpa, nosotros no tenemos nada que ver. O sea, si ustedes en esa clase le dan información que después ustedes vuelcan al examen y no era, nosotros no nos hacemos cargo de eso, ¿sí? O sea, si a ustedes le dicen en esa clase algo que está bien y les sirve, bienvenido. Si a ustedes les dicen algo en la clase que les confunde, lo siento. O sea, nosotros no podemos responder por lo que dicen ahí. ¿Con esto qué le estoy diciendo? ¿Que no vayan a la clase? No, de ninguna manera le estoy diciendo eso. Si quieren ir a la clase de consulta, vayan a la clase de consulta, pero no es algo que haga la cátedra. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, tomen con cuidado lo que les diga esa gente, porque nosotros no sabemos el nivel de formación que tienen, nosotros ni siquiera sabemos quiénes son los que dan esa clase. Puede ser una persona que sepa mucho de química o puede ser una persona que no sepa nada de química. Para eso, la cátedra tiene un equipo docente con un equipo de ayudantes, ¿sí? Que nosotros sabemos el nivel de formación que tienen. Yo realmente no sé quién va a dar la clase esta tarde, no sé quién es, no sé, debe estar formado, supongo yo. ¿Sí? ¿Habrá probado química? Seguro que sí. Pero vayan y eh, sepan esto, digamos, sepan esto, ¿sí? ¿Vamos? Si tienen dudas, pueden consultarnos a nosotros. Y nos vemos mañana a las 8, se habilita el cuestionario. Profe, el parcial dura como todos los otros parciales, tipo de 8 hasta las 11:59. Sí. Ah, dale, Van a tener 4 horas para responder. dale. Listo. Gracias, profe. De nada.